Digital Red for You. Hola a todos, soy Developer de digitalredforyou.com. Bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar sobre el color. Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante a la hora de tomar fotografías o de trabajar fotografías para tener una buena representación del color, y es algo de lo que yo creo que nunca habíamos hablado, que es de los perfiles de color, de los espacios de color. Tened en cuenta que no todo... Tened en cuenta que nuestro ojo ve un abanico de colores, ve un espectro de colores. El ojo de a lo mejor un ratón ve otro diferente, o el de un perro, o el de un... ¿Por qué? Porque cambia la anatomía del ojo, es decir, cambia el hardware con el que estamos capturando la imagen o con el que estamos viendo los colores. Esto pasa igual en cuanto a las cámaras de fotos, escáneres, monitores, impresoras, etc. Para explicaros un poco mejor el tema de espacios de color y cómo trabajar el color, me voy a apoyar de esta imagen que veis aquí, ¿vale? No sé si la vais a ver bien, si no, bueno, luego en la edición veré si os la pongo en grande para que la veáis un poco mejor. Pero al fin y al cabo esta imagen es el espectro de color. En ella podemos ver todo el abanico de colores y en ella vais a ver pequeños triángulos. Esos triángulos lo que hacen es representar los diferentes espacios de color. ¿Qué es un espacio de color? Pues un espacio de color, por así decirlo, es un estándar de la cantidad de colores a los que puede representar un archivo o un sistema de archivos, en este caso un perfil de color. Cada vez suele ser pues el rango de colores y demás que puede capturar, por ejemplo, una cámara, que puede mostrar el papel de impresión, que puede mostrar una fotografía. Cada soporte o cada hardware de captura tiene un perfil de color diferente, y en función de la cámara, del papel, del monitor, etcétera, pues va a tener un abanico, va a tener un espectro más amplio, más reducido de colores que nos va a poder mostrar. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto de los espacios de color y de los perfiles de color? Porque tenemos que saber siempre en el espacio que estamos trabajando, porque un cambio de espacios de uno a otro nos puede estropear el color de una fotografía. Y a lo mejor una fotografía que veíamos bien en, pues no sé, en un monitor, de repente la vemos en papel y no se ve igual, tiene otros tonos. O de repente la abrimos en un navegador en concreto y tiene otros tonos, en una página web y demás. ¿Por qué puede ser esto? Seguramente puede ser porque el perfil de color no esté bien incrustado. También lo que nos puede ocurrir, y no hay que equivocarse, o no hay que aprender a diferenciar lo que es, por un lado, los perfiles de color, y por otro lado, a la buena calibración de un monitor. Para esto, o para todo este proceso, lo ideal es que tengamos un monitor perfectamente calibrado. Hoy en día hay muchos monitores que están bastante afinados, que se tiene bastante cuidado en la fabricación y que ya vienen de fábrica no calibrados, pero sí que son bastante fieles pues al espacio de color que realmente tienen. En cuanto a espacio de color, tenemos que diferenciar en tres grandes grupos. Uno, que son los perfiles de color de dispositivos de entrada, el perfil de color de un dispositivo que puede ser de trabajo, como puede ser, por ejemplo, el monitor del ordenador en el que estamos editando las fotografías, y después el perfil de color de salida, ¿vale? Que puede ser pues el papel de una impresora, una fotografía que imprimamos en un laboratorio, la pantalla de un teléfono móvil o la pantalla de un navegador, pues alguien que está viendo esa fotografía a través de internet. Como veis, dentro de este espectro veis que hay diferentes triángulos. El más grande pone Pro Photo, el segundo, que es naranja, pone Adobe RGB, y después tenemos Color Match RGB y Super RGB, y finalmente Swap CMYK. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es cada uno de ellos? Pues como os decía antes, cada uno de ellos son diferentes rangos de tonos o diferentes abanicos de tonalidades que tienen diferentes sistemas. Por un lado, cuando nosotros trabajamos una fotografía en Lightroom, siempre vamos a utilizar el más grande, que es el Pro Photo. ¿Con esto qué quiere decir? Pues que nos vamos a asegurar que Lightroom no se va a comer colores, no vamos a estropear colores. Pero nosotros, cuando hacemos una fotografía con la cámara, si utilizamos la cámara con el perfil que viene por defecto de fábrica, que suelen venir en Super RGB, pues vamos a captar fotografías, o va a captar colores hasta un rango de Super RGB, que como veis hay una diferencia enorme respecto al Pro Photo. Es que es casi, pues sin duda diría que es el doble, casi, podríamos decir que es el triple, o que capta el triple de tonalidades diferentes el Pro Photo. Pero en la mayoría de cámaras también tenemos la opción de elegir el formato Adobe RGB, que es un formato que Adobe hizo un estándar propio, que dijo, oye, pues yo voy a lanzar este sistema, este formato, este perfil de color, que es este espacio de color, que es el Adobe RGB. Finalmente veis que tenemos uno más pequeñito que se llama CMYK, que es el sistema que es pues para impresiones en imprenta, impresiones en tinta, como pueden ser impresoras y demás. Lo que os decía, si nosotros configuramos la cámara como Adobe RGB, tenemos que tener en cuenta que estamos captando este abanico de
o ese espectro de colores. Si luego una fotografía que captamos en Adobe RGB la vamos a trabajar en un monitor que es Super RGB, como suelen ser la gran mayoría, no sé que tengamos un monitor con un amplio espectro de color o con un amplio rango de color y demás, pues no tiene mucho sentido, porque en el monitor vamos a trabajar con colores que realmente no son los reales de la fotografía. Incluso una vez que esa fotografía la exportemos, una vez que ya en Lightroom hayamos trabajado con ella y demás, si luego de ahí la exportamos y la mantenemos en Adobe RGB, si luego el sistema o el soporte de salida que va a tener tiene ese espacio de color, el de Adobe RGB que es un poquito más grande, pues realmente nosotros vamos a ver en el monitor un Super RGB, pero vamos a mostrar al mundo un Adobe RGB que tiene más colores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor no tenga los mismos tonos. A lo mejor los tonos de verde de un árbol sean más fuertes de los que veíamos en el monitor, o nos puede ocurrir también lo contrario, que a lo mejor estemos nosotros editando en nuestro monitor, que por ejemplo tiene un amplio espacio de colores, Adobe RGB, pero que luego lo vamos a subir a una página web, que el JPG que subimos a páginas web, por defecto siempre es Super RGB. ¿Qué problema tiene esto? Pues que nosotros vamos a ver colores a lo mejor muy vivos en la fotografía, pero que después el resto de usuarios no van a ver así de vivos porque la imagen va a ser incrustada en Super RGB en lugar de en Adobe RGB. Esto es más grave, todavía si cabe, si vamos a imprimir fotografías, si las vamos a imprimir en una impresora, si las vamos a hacer pues en un laboratorio, la vamos a pasar a papel, etc. Tenemos que tener siempre en cuenta, o tenemos que ser siempre fieles a todo el ciclo de espacios de color. Por ejemplo, captamos una fotografía, como os decía, en Super RGB, la editamos en un monitor en Super RGB y luego la imprimimos en un laboratorio fotográfico, en papel fotográfico, que normalmente es Super RGB, el espacio de color que tiene, pues vamos a tener los mismos tonos, no va a pasar nada, no vamos a tener que cambiar unos tonos por otros porque no vamos a perder colores. Pero si por contra captamos la fotografía en Super RGB, la trabajamos en Super RGB y después la imprimimos en una imprenta que suelen utilizar un espacio de color de CMYK, o en este caso la podríamos incluso imprimir en una impresora que tiene 4 cartuchos, como por ejemplo la que hicimos la review hace tiempo de esta Canon, que tiene 4 cartuchos, que es CMYK, es cian, magenta, yellow, amarillo y la K es de black, ¿vale? En ese caso es impresión CMYK, pues como veis tiene un espacio de color más reducido. Si nosotros directamente imprimimos la fotografía dándonos todo igual y nosotros cuando la editamos le ponemos un perfil de color de salida pues de Super RGB, cuando la imprimamos en papel vamos a ver, ostras, pero los tonos no son iguales, tiene unos tonos diferentes. ¿Por qué? Porque teníamos que haber trabajado la fotografía o la teníamos que haber exportado en CMYK. ¿Qué pasa si la exportamos en CMYK? Pues uno, que en Lightroom podemos tener un control mayor del proceso, es decir, podemos hacer una prueba de la imagen, podemos hacer una vista de prueba, no recuerdo bien si es exactamente el nombre que tiene, que nos va a mostrar o nos va a dejar elegir en el espacio de color que vamos a sacar la fotografía. Podemos elegir el espacio de color, en este caso de CMYK, y vamos a ver pues, cómo vamos a perder tonos, cómo va a cambiar bastante la imagen. Además, tened en cuenta que muchos laboratorios hoy en día nos dan sus propios perfiles de color, y esto nos ayuda a que nosotros tengamos en cuenta que su blanco es de una manera, que cuando vamos a imprimir una fotografía, pues al blanco reaccione diferente, pues a lo mejor en una fotografía que tenemos un cielo, no un cielo, pero a lo mejor en una fotografía que tengamos una zona o un objeto que es blanco, pues vamos a poner un tono más amarillo. En determinadas zonas con tonos verdes y demás nos puede pasar igual, ¿vale? Que tengamos unos tonos diferentes. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues descargando el perfil del color, por ejemplo en este caso del laboratorio, y ajustando la fotografía a ese perfil de color. Es decir, nosotros podemos previsualizar cómo va a quedar la fotografía en ese espacio de color y podemos aplicar correcciones. Las correcciones que apliquemos van a ser correcciones basadas en ese perfil de color, así que según la veamos nosotros finalmente ahí, es como seguramente la veamos después en papel, ¿vale? Esos son los perfiles de color, eso es el espacio de color, y todo esto es, o la finalidad de todo esto, podríamos decir que es conseguir una impresión perfecta, un visionado de la fotografía perfecta, hacer una edición perfecta y que luego la persona que está viendo la fotografía vea exactamente lo mismo que tú has visto, que tú has editado en tu monitor, y ya os digo, esto se consigue a base de tener muy presente siempre los diferentes perfiles de color que vamos a utilizar, tanto como para entrada, como para trabajo, como para salida de una fotografía. En próximos vídeos os explicaré o veremos cómo podemos hacer el tema de Lightroom, cómo podemos descargar un perfil de color, cómo podemos trabajar con ese perfil de color en Lightroom y cómo esto afecta finalmente o cómo vamos a ver finalmente pues, la fotografía en papel. Espero que os haya gustado el vídeo, es el primer vídeo que hacemos sobre esto, ha pasado mucho tiempo, pero el otro día pensando en esto fui consciente de que no habíamos hablado todavía de ello y me parece que es interesante porque tal vez muchos ya sois conscientes de esto de los perfiles de color, de cómo trabajan las cámaras, además
Creo que hace poco en un preguntas y respuestas alguien preguntó algo sobre el tema del Adobe RGB y el Super RGB y demás. Y muchos dicen, oye, ¿es mejor siempre disparar en Adobe RGB? Sí, no, dependiendo de lo que luego vayas a sacar. Una persona un fotógrafo que siempre dispare fotografías para luego hacer una impresión en catálogos que son CMYK, pues oye, pues no tiene mucho sentido que dispares en Adobe RGB porque va a haber un amplio espectro de color que luego no vas a poder reproducir. Aunque bueno, siempre puedes captarlo, si luego tienes la capacidad de un monitor de que lo capte, después configurar ese espacio de salida para CMYK y trabajar esa fotografía que en un origen tenías en Adobe RGB, pues la puedes trabajar o la puedes editar en base pues, a un perfil de color CMYK. Lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha parecido interesante podéis dejar un like y suscribiros aquí abajo en la esquina inferior derecha al canal de YouTube, así como seguirnos en redes sociales. Soy David López para digitalreforio.com. Hasta la vista.